En nombre del Centro de Yoga de Castellón, te damos la bienvenida a este vídeo en donde vamos a intentar explicar, compartir nuestras ideas sobre la profundidad de la propuesta del yoga, en concreto sobre el tema de la identidad. Esperamos que lo disfrutes. Vamos a iniciar planteándonos cómo se presenta habitualmente el yoga y cuál es en realidad su propuesta profunda. La forma de presentar el yoga, que el público entiende lo que es el yoga, casi siempre tiene que ver con algo de la tranquilidad, de la relajación, ¿verdad? Un ejercicio que te ayuda, pues como habéis dicho, ¿no?, a conseguir un poco de serenidad, de conexión, de volver a conectar tu capacidad de parar tus pensamientos, de concentrarte. Y sin embargo, lo que se conoce más son las posiciones del yoga, las posturas, como si una cosa fuera a llevar directamente a la otra. Como si al hacer la postura de yoga te convirtieras en una persona que puede tener serenidad. Y de algún modo es así porque resulta que efectivamente cuando tú haces una técnica de yoga, como es la postura, consigues un efecto múltiple. Por ejemplo, uno que es serenarse, estar tranquilo. ¿Por qué? Porque te paras un rato, estás muy pendiente de lo que haces, la mente está puesta en lo que estás haciendo y eso automáticamente es una técnica. Provoca un efecto, quieras o no quieras. Tardas a lo mejor una semana o dos, pero enseguida empiezas a notar que ese efecto se produce porque la técnica va dirigida hacia eso. Y efectivamente las posturas tienen como objetivo, o uno de los objetivos, es lograr calmar la mente de su agitación, de su movilidad. Entonces, el yoga, en esa vertiente, en esa parte, tiene ese objetivo. Podemos hacer que a través de las posturas de yoga nuestra mente se sitúe, se afine y se centre. ¿Pero para qué? ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué será que las personas tan frecuentemente estamos encontrando en el yoga una medicina para algo que nos pasa? ¿Por qué nos pasa? Yo es una pregunta que me hago, que me he hecho y he intentado buscar en el yoga la respuesta. Efectivamente, hay una respuesta para esto. Lo que pasa es que es una respuesta en varios niveles. Por ejemplo, hay personas que están muy seguras o muy convencidas de que la base de su persona, la esencia de su persona, lo que es importante, lo que se nota es el cuerpo. Digamos que están identificados plenamente con su cuerpo, de manera que su cuerpo parece ser el centro de toda su persona. O incluso toda su persona es corporal. Incluso hay gente que dice que los pensamientos son fruto del funcionamiento del cerebro y que por tanto siguen siendo algo corporal. Luego hay personas que se identifican mucho con sus emociones, con sus sentimientos, de manera que cuando sienten algo no pueden apartar su atención de eso que sienten y son ese sentimiento durante ese rato que dura o durante esas horas o días que están así. En sus pensamientos ocurre lo mismo. Sentimientos y pensamientos en realidad son cosas que no se ven, pero que de algún modo son objetos que produce nuestro organismo. Si te identificas con tus pensamientos, puedes estar mucho rato pensando. Si se te cruza un pensamiento tranquilo o benéfico, pues tira. Pero si se te cruza un pensamiento maligno, se te cruza un pensamiento difícil, un pensamiento tenso, de exigente o descalificador o en fin, cualquier otra cosa, pues lo pasas mal. Te quedas identificado con ese pensamiento horas o días también. Y mientras ese tiempo dura, tú eres eso. Entonces, este es un problema que tenemos las personas. Bueno, un problema, es una característica. Nos identificamos con algo. ¿Te identificas con tu cuerpo? ¿Te identificas con tus emociones? ¿Te identificas con tu mente? Bueno, claro, dependiendo de con qué te identificas más, el yoga te va a funcionar para movilizar eso, cambiar eso. Si tú te identificas mucho con tu cuerpo,
Con el yoga vas a descubrir que a partir de un trabajo con el cuerpo, que tú has venido a hacer con el cuerpo, para estirarte, para fortalecer, para hacer unas posturas maravillosas, pero a través de eso logras otra cosa. Pero si te identificas con tu emoción, haces yoga, practicas yoga y te pasa algo que te saca de tu emoción. O incluso si te identificas con tu pensamiento, igual. ¿Por qué? Porque en el yoga, el planteamiento central del yoga es que la verdadera identidad del ser humano ni está en el cuerpo, ni está en las emociones, ni está en la mente. Pero claro, eso no se lo puedes decir así a bocajarro a alguien que está completamente identificado con uno de estos elementos. Porque puede sentirse incómodo o puede ponerse a rebatirte, a discutirte esto ampliamente. Pero cuando tú te das cuenta de que efectivamente eso que te identificaba no es tan sólido, no es tan fuerte, porque hay cambios, se produce otra, se deriva hacia otro lado, puedes empezar a plantearte que quizá la identidad del ser humano es algo un poco más profundo. En el yoga se enseña que la identidad del ser humano está dividida. Hemos aparecido, hemos crecido en un mundo en el que nuestra identidad está dividida en dos partes. Y el yoga, que significa su etimología, su significado, es unir. Yoga es como la palabra yugo en castellano. Las lenguas indoeuropeas se parecen algunas. Entonces, yugo o yoga significa algo que nos ayuda a unir. En este caso, nos ayuda a unir esas dos identidades que tenemos divididas desde que nacemos, ¿no? Prácticamente. Y esas dos identidades, casi siempre tenemos una de las dos enganchada. Casi siempre la parte material. Y en la parte material, lo físico, lo emocional o lo mental. Cuando nos enganchamos con alguna de estas, nuestra identidad bascula, pesa hacia el lado de la materia. Pero el ser humano tiene otra identidad que no es material. Es una identidad que es del otro lado, nos enseña el yoga, que es una identidad espiritual. El yoga esto lo llama prakriti, lo material, y purusha, lo inmaterial, lo trascendente, espiritual, como queráis llamarlo, ¿no? Prakriti, por un lado, purusha por otro. Y lo que nos enseña el yoga es que la identidad es la unidad de estos dos campos, que es artificial que nos hayamos dividido. Pero cuando estamos divididos, toda nuestra atención se pone en aquello en donde estamos identificados. Y nos olvidamos de la otra parte. Así que cuando estás muy identificado con las emociones y te pegas 2 días o 2 semanas dándole vueltas a algo que te ha pasado y ahí con tu conmoción emocional a tope, te estás olvidando que tienes una naturaleza en otra parte también, en otra forma, que es una naturaleza trascendente, en fin, espiritual, llámalo como quieras. Se te olvida eso porque estás tan pegado a la naturaleza material, en este caso de la emoción, que no puedes prestar atención al otro, se te olvida, se pierde. Entonces el yoga nos enseña a unir. Cuando tú practicas una postura de yoga y el profesor te enseña a respirar y a darte cuenta de que respiras y a sentir el cuerpo, estás empezando a recorrer ese camino de recordar a un nivel muy elemental. Tu mente está uniéndose con tu cuerpo. Tu atención está uniéndose con tu respiración, tus sensaciones. Estás empezando a un nivel muy elemental a unir, por lo menos, esa parte material, no esté dividida y no estés en una sola, que puedas ver las tres. Pero esto es un entrenamiento para pasar a otra cosa que sucede cuando uno hace una relajación profunda. Por ejemplo, en la relajación nos pasa que pues ya el cuerpo se relaja tanto que uno ya no nota prácticamente nada. No sé si lo habéis vivido así. El cuerpo no está y sin embargo tú sigues estando ahí. Incluso puedes llegar a no tener emociones en ese momento
estás como flotando, o incluso a no tener pensamientos. Y tú sigues estando ahí. Entonces el profesor te dice, relájate, observa, presta atención a lo que ocurre cuando no hay cuerpo, cuando no hay emoción y no hay pensamiento. Entonces, ¿qué hay? Entonces, cuando uno no siente esa parte o no está tan identificado con ella, entonces aparece el recuerdo de que hay algo más, llamémosle conciencia, yo interior, no sé, algo trascendente o espíritu. Estamos solamente en un peldaño más de la sana. Estas relajaciones profundas son un ejercicio de pratyahara. Pero si avanzas un poco más y haces una meditación, el ejercicio de meditar se basa primero en que tu mente pueda pararse en un punto. Esto se llama concentración en un punto, ekagrata. Cuando ya tienes ekagrata, entonces puedes hacer la concentración propiamente dicha, que es sentarte firmemente, con la mente firmemente apoyada en un objeto y hacer que todo lo demás se desvanezca y solo esté la percepción del objeto. Ahí no hay identidad material. Se pierde el yo material. Se vive una sensación más esencial. Incluso llega un momento en que uno no distingue mucho entre el objeto y sí mismo. No hay barreras, no es una cosa racional, es una percepción de otra manera. Y este es ejercicio preparatorio para una meditación más profunda, en donde esto ocurre más abiertamente, no con un objeto concreto, sino con un espacio más abierto. Y ahí mismo igual, está uno ahí, percibe el espacio, percibe el yo y de pronto no hay yo y espacio, no hay eso, está todo junto. Se despierta la conexión con esa identidad más profunda. Este es el contacto con esa parte olvidada, con ese lado trascendente del ser humano. Eso nos da la oportunidad de unir las dos partes. Si no lo sentimos o no lo vivimos, es imposible poder hacerlo. Pero esto nos da esa capacidad. Entonces, quería proponeros que penséis que el yoga no solo es una tecnología para relajarse o para serenar la mente, que esto solo es un paso para otra cosa mucho más importante, que es o poder recoger, recordar o recuperar una identidad profunda. Por eso dicen los hindúes, los yogis, que el yoga es un regalo para la humanidad. No porque nos hace serenarnos solamente, sino porque nos hace recordar quiénes somos. Nos hace que volvamos a recuperar lo que siempre hemos sido. Pero que tanto apego material, tanta intensidad de las cosas, de los estímulos, de las emociones o incluso de las ideas, tanta intensidad nos hace olvidar una parte de lo que somos. Y necesitamos tener la noción de las dos para poder caminar unidos. Tampoco es cierto que hay personas que creen que entonces el yoga es poner los ojos en blanco y no sé, estar como más allá del bien y del mal. Esto sería solamente tener la identidad espiritual, desconectar de la material, perder la material entonces. Entonces uno no podría estar con la familia o trabajar o no podría estar en el mundo normal haciendo cosas, porque solamente podría estar en su éxtasis, el arrobamiento con lo cual, ¿para qué tener un cuerpo, una vida material si no la usas, ¿no? El yoga recoge el sentido de que hemos de recuperar la unidad, pero no perder una de las dos. En muchos momentos, filósofos, maestros espirituales han recordado que la verdadera evolución para el ser humano es el recuerdo profundo de uno mismo. Ese recuerdo que se produce cuando la identidad se une, cuando no se separa uno y se pierde en pequeñas identidades debidas a los deseos
que te hacen pegarte, ¿no? A esas cosas o personas. Bueno, ese es el recuerdo profundo. Y el recuerdo profundo es como una práctica de yoga. Cuando uno hace la práctica, a lo mejor no le he puesto este nombre, pero ahora ponédselo. Cuando practiquéis una sesión de yoga o de meditación, ponedle este nombre. Lo que estáis haciendo es teniendo un recuerdo profundo de vosotros mismos. Entonces tratamos de, no sé, hay veces que uno piensa en la meditación como una práctica que debería estar haciéndolo todo el día, pero más bien lo que tiene que estar haciendo todo el día es tener una actitud yógica o una actitud meditativa, que sería tratar de no perder del todo esa conexión, de no soltarse y volver a separar, tratar de mantener ese pegamento que estamos apenas poniendo, ¿no? Que todavía está tierno, mantenerlo el mayor tiempo posible para tener un recuerdo permanente, lo más permanente. Repetitivamente volvemos a hacer una práctica, vuelve otra vez. Muchas disciplinas de este tipo tienen esa virtualidad, tienen ese efecto, producen esa conexión, esa sensación de recuerdo de uno mismo. No me percibo, o no percibo nada, no me interesa. No tengo ningún contacto con lo emocional en este momento, lo dejo aparte un rato, lo calmo y lo aparto. Incluso mi pensamiento en un momento dado se para, no hay pensamiento. Y yo sigo sintiéndome yo. No sé cómo llamarlo, no me desaparezco, ¿no? Yo sigo sintiendo que ahí estoy yo. ¿Y ese yo qué es, entonces? Esa es la identidad profunda. La primera frase del Tao Te Ching de Lao Tse dice, el Tao, porque dice Tao Te Ching, ¿no? Te significa camino y King significa libro, eso está claro. Pero Tao, no. Tao no es una palabra que signifique algo. ¿Vale? Entonces, en el primer capítulo, en la primera línea, te lo explica. Tao. Dice, el Tao que puede expresarse no es el Tao. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre. El no ser es el comienzo del cielo y de la tierra. Y el ser, la madre de los seres individuales. El camino del no ser lleva a contemplar la maravillosa esencia del ser, a contemplar los espacios ilimitados. Originalmente los dos son uno. La única diferencia radica en su nombre. La unidad de ambos se denomina misterio. ¿Cómo lo explicas eso? ¿Cómo lo explicas? No, es que yo, claro que estoy yo. Claro, estoy yo, pero la noción del yo no. La noción del yo es lo que llamamos yo. ¿Vale? Cuando perdemos la noción del yo, entonces perdemos la identidad con esa parte material y percibimos la existencia desde otra parte. Igual existimos, pero desde la otra parte. ¿Pero identificados con lo que estamos haciendo? No, desidentificados del yo. No, Estamos totalmente absorbidos con el fenómeno de lo que ocurre. Entonces, eso significa que tenemos una capacidad, por ejemplo, de leer, pero además que somos algo más que lo que creemos ser. Y eso es lo que a mí me interesa hoy rescatar aquí, ¿no? Como que el yoga, ¿por qué habla de unión? ¿Habla de unión de qué? De las polaridades. Ya, de lo masculino y lo femenino. Muy elegante, muy bonito esto. En realidad, de lo que habla la unión del yoga es esto, es del purusha y la prakriti, son de los dos elementos que se han separado en el ser humano, la unión de esos dos. Eso es. El cuerpo y el espíritu de toda la vida. Eso. Las filosofías habitualmente que conocemos, incluso en las religiones, se habla de dejar el cuerpo para entrar en el espíritu. Pero en esta filosofía del yoga y en otras de los místicos se habla de unir, de volver a recuperar, a religar lo material y lo no material, para hacer de eso que son dos, un no dos.
pero es mejor explicado es el no dos. Que desaparezca la dualidad.